bienvenidos a un nuevo episodio de Neurociencia Amena. Yo soy Norma Hernández Vanegas, directora de la Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos Amena. El día de hoy nos acompaña la licenciada Adriana Macías Baiman y ella nos va a hablar sobre el síndrome de Dravet, este episodio que muchos de ustedes nos han pedido. Pues adelante, psicóloga Adriana, y pues la pantalla toda tuya. Muchas gracias, licenciada Norma, y muchas gracias a toda la comunidad de Amena por la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Y como bien dices, hoy vamos a hablar de algo muy importante que es el síndrome de Dravet. Antes de empezar con el tema, quiero recordarles que yo trabajo para UCB de México. Este es nuestro aviso de privacidad simplificado. Lo pueden encontrar completo en www.ucb.com.mx. Recordarles que la participación de UCB de México en este evento es con fines altruistas y de educación, y que el tema que vamos a discutir el día de hoy representa solamente la opinión del ponente en base a mi experiencia clínica. Si alguno de ustedes tiene una duda muy particular relacionada con su tratamiento, la sugerencia siempre va a ser que acudan a su médico tratante. Perfecto, entonces vamos a hablar de síndrome de Dravet, pero para poder empezar a entender a qué nos referimos con síndrome de Dravet, pues vamos a empezar por el principio. Y el principio sería entender qué quiere decir síndrome. Síndrome es un conjunto de signos clínicos y electrofisiológicos. La mayoría de las veces están apoyados por hallazgos etiológicos, es decir, entendemos de dónde viene el origen de este tipo de síndromes. Eso quiere decir etiología, el origen de esta parte. El diagnóstico suele tener implicaciones pronósticas y terapéuticas. ¿Qué quiere decir esto? Que el diagnóstico de un síndrome ya tenemos de por sí, al dar el nombre, una idea de cómo va a ir evolucionando y cuál es el tratamiento o la sugerencia de tratamiento que vamos a tener que utilizar con este paciente. Los síndromes suelen presentarse en grupos etarios específicos, esto es, en cualquier tipo de edad, pero cada uno de los síndromes en un tipo de edad en particular. Esto es muy importante porque es lo que permite a la hora de estar haciendo la clasificación identificar al médico tratante de qué síndrome estamos hablando en particular. Cada uno tiene un inicio de edad y es donde el médico puede determinar cuál es. Y cada uno también tiene comorbilidades asociadas. Es decir, al hablar de cierto síndrome, el médico ya sabe que el paciente va a presentar A, B y C. Pero si estamos hablando de otro síndrome, el médico sabe que el paciente va a presentar además tal F y G, comorbilidad en este caso. Ahora bien, hay criterios para poder determinar de qué síndrome estamos hablando. Hay criterios mandatarios, hay decir, esto lo tiene que tener para que podamos decir qué es este tipo de síndrome. Supongamos que hay un síndrome de pato. Entonces, el criterio mandatorio sería, bueno, que tenga plumas de pato, que camine como pato y que haga cuac. Pero también vamos a tener algunos criterios de exclusión que nos va a decir, ¿sabes qué? Este no es el síndrome del que estamos hablando. Y en el ejemplo, por ejemplo, del síndrome del pato, vamos a suponer que el pato en cuestión tiene el cuello largo. Entonces ahí vamos a decir, ¿sabes qué? Este es un criterio de exclusión para el síndrome de pato y este es un síndrome de cisne. Es algo muy tonto lo que estoy diciendo, pero es para que podamos entender por qué el médico determina de qué tipo de síndrome estamos hablando y por qué no estamos hablando de algún otro. Y esto tiene que ver precisamente con estos criterios que toma en cuenta. ¿Cuáles son los que tiene que tener? ¿Cuáles son los que me pueden alertar en relación con alguna otra cosa? ¿Y cuáles son los criterios que excluyen para que yo pueda decir no es este síndrome en particular? Es importante entender acerca de los síndromes porque los síndromes se presentan sobre todo en la parte de pediatría. Recordemos también que hemos visto en algunos otros videos de los que tenemos aquí en Neurociencia Amena que hay dos picos de incidencia en relación con la epilepsia. Es decir, hay dos grandes momentos de la vida en los que se pueden presentar más casos de epilepsia. Uno es antes de los 5 años, que es precisamente cuando vienen todas estas epilepsias que están relacionadas con algún daño estructural, algún daño metabólico, algún daño en la gestación, algún daño genético. Y tenemos otro pico de incidencia muy grande, que es cuando se presentan otra vez muchos casos de epilepsia, que es después de los 65 años. Y aquí esto ocurre porque puede ser una epilepsia como resultado de un evento cerebrovascular, de un trastorno metabólico, de algún tumor o de alguna otra presencia de alguna enfermedad. Cuando hablamos de epilepsia, podemos decir que 60 de cada 100.000 habitantes puede presentar una crisis o ser diagnosticado con epilepsia a lo largo de su vida.
Pero cuando hablamos de epilepsia pediátrica, este número se incrementa y estamos hablando de 75 de cada 100,000 pacientes menores de 6 meses. Fíjense cómo el rango aumenta considerablemente, puede presentar este tipo de síndromes. Y al hablar de esto, sabemos que la enfermedad va a ir acompañada al menos en un 50% de los síndromes, con un retraso en el desarrollo psicomotor, con discapacidad cognitiva, con trastornos del comportamiento y con mayor frecuencia de resistencia a fármacos. Y esto es algo muy importante porque complica grandemente la manera en que el médico va a poder tratar a este paciente. Al tener esta resistencia a fármacos, vamos a terminar con una gran cantidad de medicamentos al mismo tiempo, lo que llamamos comúnmente politerapia, perdonen ustedes, y con la dificultad de no poder llegar al control que queremos de las crisis. Ahora bien, es importante entender que el diagnóstico de un síndrome en un individuo con epilepsia acarrea frecuentemente implicaciones en el pronóstico y en el tratamiento, como ya lo decíamos, porque estos síndromes a menudo presentan algunas situaciones como comorbilidades, dependiendo de la edad específica y de la etiología del síndrome. Sin embargo, también tenemos que entender que no necesariamente en todas las ocasiones el médico va a tener la certeza de cuál es el origen del síndrome y esto lo vuelve también difícil. Hacemos una resonancia y no hay daño estructural, hacemos un perfil genético y no aparece nada genético, hacemos algunos otros exámenes y no encontramos nada, pero el electroencefalograma aparece esta alteración característica del síndrome y además tenemos los síntomas que el médico está percibiendo y que nosotros percibimos como familia. Entonces, de un 54 a un 67% de los síndromes podemos entender de dónde viene el síndrome o conocer su etiología, pero el resto de los síndromes que estamos hablando, alrededor de un 60-30%, no vamos a saber de dónde viene y esto es importante entenderlo, porque como familia muchas veces queremos respuestas y queremos entender qué es lo que está pasando con nuestro familiar, pero no necesariamente las vamos a tener. Ahora bien, también en otros de los videos de Neurociencia Amena hemos platicado un poco acerca de la ILAE. Si ustedes recuerdan, la ILAE es la Liga Internacional contra la Epilepsia, que es un grupo de expertos que se reúnen de manera frecuente o vamos a decir programada a nivel mundial para tratar de idear las guías de tratamiento para cada tipo de epilepsia y hacer las definiciones pertinentes. Entonces, la ILAE nos dice también que las epilepsias de inicio en la lactancia son un grupo de síndromes epilépticos que se caracterizan por la aparición de convulsiones o crisis epilépticas en bebés. Y nosotros nos vamos a enfocar en el cuadrito rojo, que son las encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Vamos a empezar a hablar un poquito ya más de esto y vamos a ir entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de encefalopatías. Voy a compartir con ustedes estos cuadritos para que los vayamos conociendo. Aquí está medio extraño de repente el lenguaje porque nos dice que las encefalopatías epilépticas del desarrollo en realidad son tres entidades nosológicas. Yo debo confesar que no sabía qué quería decir nosológicas y lo busqué. Una entidad nosológica es una enfermedad o un proceso patológico que describe o explica, diferencia y clasifica, es una rama específica de la medicina, ¿ok? Esto es, la nosología nos permite identificar, clasificar. Entonces, tenemos que las encefalopatías epilépticas y del desarrollo pueden ser tres diferentes tipos de encefalopatías. La primera son las encefalopatías del desarrollo. Y en estas encefalopatías del desarrollo podemos tener un retraso global del desarrollo y una discapacidad intelectual. Mientras que en las encefalopatías epilépticas tenemos condiciones que se caracterizan por crisis epilépticas que interrumpen el desarrollo psicomotor del pequeño. Puede haber también regresión, que esto es importante entenderlo. Se alcanzaron ciertos hitos en el desarrollo, es decir, sostuvo la cabeza, giró en la cama, pudo balbucear, y luego vamos a regresarnos, como si hubiéramos adelantado y luego nos vamos un poco para atrás. Al tener control de las crisis mejoran los aspectos del neurodesarrollo y el tratamiento en este tipo de encefalopatías debe de ser agresivo. Luego tenemos las encefalopatías epilépticas y del desarrollo. En esta las crisis pueden aparecer antes o después del retraso en el desarrollo psicomotor. Esto es importante también entenderlo. Puede ser que primero aparezcan las crisis y luego el retraso,
o puede ser que primero aparezca el retraso y luego las crisis. Y eso nos ayuda porque es un criterio diferente que le permite al médico hacer la identificación. Podemos controlar las crisis, pero el control de las crisis no va a impactar en el desarrollo psicomotor. Quiere decir que estas encefalopatías cursan con su propio desarrollo o retraso o complicación en el desarrollo psicomotor del niño. Tienen un tratamiento estándar que es sugerido y frecuentemente tienen una causa genética. Les voy a compartir esta grafiquita que encontré en uno de los estudios que creo que lo explica todavía más. Déjenme agarro mi cursor para que pueda ser un poquito más claro. Ok. Fíjense ustedes cómo aquí en este caso podemos encontrar la evolución dinámica de la cognición y el impacto de las crisis epilépticas en un bebé que tenía un desarrollo normal. Empezamos primero con los espasmos epilépticos que se presentaron alrededor de los 4 meses. Entonces tenemos aquí los espasmos epilépticos. ¿Qué es lo que hace el médico? Bueno, vamos a tratarlos con un ciclo de corticosteroides en dosis altas. Y el desarrollo del pequeño y el electroencefalograma vuelven nuevamente a la parte dentro de los rangos, vamos a decirlo, a la normalidad o a lo neurotípico. Y estas evaluaciones genéticas, metabólicas y estructurales no fueron notables. Esto es una encefalopatía epiléptica. O sea, le dimos el tratamiento, se resolvió y vamos con control. Pero esto es diferente a cuando estamos hablando de otro tipo de encefalopatía, que es justamente esta, en donde vamos a ver cómo es diferente la evolución, porque aquí ya estamos hablando de una encefalopatía epiléptica y del desarrollo. Entonces tenemos primero que empezamos a ver aquí una pérdida en la parte cognitiva. Tenemos menos capacidad de lenguaje, lo vemos menos receptivo y vemos también el electroencefalograma que está viéndose ya alterado. Aquí lo interesante es que pueden presentarse una o la otra o de manera simultánea en las dos. Y esto hace que sea todavía más complicado para nosotros entenderlos. Era un niño con aparentemente un desarrollo normal que desarrolló de pronto una fascia del lenguaje, es decir, dejó de poderse comunicar o se puso sin recepción y de repente el electroencefalograma, alrededor de los 2, 3 años, empezamos a percibir este tipo de ondas. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Bueno, vamos a tratarlo igual con una dosis alta de corticosteroides que funcionan en un principio, pero vuelve a recaer nuevamente y le damos otro ciclo y entonces empezamos a ver que el niño tiene algunas otras complicaciones. Y esto le sirve al médico para poder determinar que estamos hablando de una encefalopatía epiléptica y del desarrollo, porque pudimos controlar, pero vuelve el ciclo y volvemos a empezar y además hubo un inicio en donde no sabemos qué fue primero, si la pérdida de capacidad de lenguaje o el hecho de empezar a presentar el electroencefalograma alterado. Muy bien, ahora que ya entendimos un poquito acerca de qué hablamos cuando hablamos de síndromes y de las diferentes encefalopatías, vamos a hablar del síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet es una encefalopatía epiléptica y del desarrollo. También se le conoce como epilepsia mioclónica severa de la infancia. Es un síndrome que fue descrito desde 1978 por la psiquiatra y epileptóloga Charlotte Dravet. Y desde 1989 la Liga Internacional contra la Epilepsia lo incluye dentro del apartado de epilepsias y síndromes indeterminados respecto a la localización con crisis generalizadas y focales. Es muy importante entender que el síndrome de Dravet es una encefalopatía epiléptica del desarrollo de origen genético y que se encuentra dentro de la familia, patológica de canalopatías, ya que aproximadamente el 80% de quienes presentan síndrome de Dravet se pueden asociar a mutaciones con un gen específico, que es el gen SCN1A, perdonen ustedes. Hasta el 10% de los casos de Dravet pueden ocurrir dentro de una familia. Entonces, esto es importante entenderlo. Esta es la gran diferencia de Dravet con otros síndromes. Hay mayor posibilidad de diagnosticarlo de una manera genética porque al menos el 80% de los casos se asocian con la mutación de un gen determinado. Y este síndrome se presenta en 6.5 de cada 100,000 recién nacidos vivos. Esta gráfica me la compartió uno de los médicos, la verdad creo que es bastante interesante porque nos permite entender cómo el síndrome de Dravet tiene una aparición complicada con muchísimas manifestaciones de diferentes tipos de epilepsia y se van a ir presentando a lo largo de la vida del paciente.
Entonces tiene muchos tipos de crisis y eso vuelve más difícil el control. Por ejemplo, aquí a los 3 meses tenemos que el paciente empezó o antes de los, despuesito de los 3 meses puede empezar con las crisis febriles, que todos conocemos las crisis febriles y sabemos que hay pacientes o, perdón, infantes que al tener un pico de fiebre que puede ser resultado de una vacunación o de una enfermedad normal de la infancia, empiezan a presentar crisis epilépticas y esto es como resultado de la subida de temperatura. Estas crisis febriles se presentan. La cuestión aquí con estos niños es que van a tener esta hipersensibilidad a la hipotermia pues por el resto de su vida. Luego podemos empezar también con crisis motoras de inicio generalizado, que son esta que está aquí en azulito. Les ofrezco una disculpa, pero la gráfica está en inglés. No la quise cambiar. Podemos empezar también con estado epiléptico convulsivo. Entonces, ustedes fíjense, vienen ausencias atípicas, la presencia de ataxia, que vamos a ver ahorita qué significa, y viene también aquí un riesgo interesante que es el riesgo de SUDEP, que SUDEP es la muerte súbita en epilepsia sin una causa aparente. Esto es muy importante entenderlo porque es un riesgo que corremos, pero estos niños pueden tener alteraciones del comportamiento, marcha agachada, retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual, convulsiones de inicio focal con alteración de la conciencia, alteraciones de sueño, estado epiléptico convulsivo, hasta llegar a SUDEP. No quiere decir que nuestro hijo que tiene SUDEP va a tener todos este tipo de crisis. Estas están dentro del síndrome, pero recordemos que pueden presentar algunas y otras no las van a presentar. Esta gráfica también está interesante porque esta gráfica nos habla de la aparición en el tiempo de vida de las comorbilidades o de las manifestaciones que no son epilépticas. Por ejemplo, del trastorno de déficit de atención hiperactividad, de las ataxias en la marcha, nos habla también de el perder la capacidad de comunicarse, del deterioro en el desarrollo. Entonces, es importante tener presente todo lo que podemos llegar a visualizar en nuestro hijo, no con el afán de que nos espantemos, sino con el afán de entenderlo y de también conocer cuál es el tipo de retroalimentación que nosotros le podemos dar a nuestro médico para saber en qué momento o en qué etapa de la enfermedad nos encontramos. Toda esta información que nosotros le demos al doctor va a ser muy valiosa para él para poder entender cómo vamos también con el tratamiento y qué resultados estamos obteniendo al respecto. ¿Qué tendríamos que tener como medidas de autocuidado? Si ya sabemos que el calor extremo puede ser un detonante de crisis, pues evitar el calor o el ejercicio intenso, el uso de saunas. Si vivimos en una ciudad como Hermosillo, Monterrey, pues estar bien hidratados, tratar siempre de que el pequeño esté cubierto, que haya gorrita, que no le dé el sol directamente. Considerar el uso de medios físicos para regular la temperatura, es decir, baños con agua fría, el paño sobre la frente, todo lo que nos puede ayudar. El uso de antiepilépticos en enfermedades agudas y también posterior a la vacunación. Siempre en comunicación con nuestro neurólogo. Y considerar el uso profiláctico de benzodiazepinas durante enfermedades febriles si el médico así nos lo indica y si tenemos autorización de su parte. Acuérdense aquí que nosotros no podemos ser creativos y no podemos decidir por nosotros mismos qué es lo que vamos a hacer en algún tratamiento. Siempre tenemos que consultarlo con su neurólogo, estar en sintonía y que toda la familia esté informada acerca de lo que está ocurriendo. Muy bien, esta frase que es del doctor Félix Niske, que está en Toronto Hospital for Sick Children, es bien interesante porque nos dice que las epilepsias comunes tienden a ser clínicamente más leves y genéticamente complejas. Es más difícil poderlas identificar de manera genética, mientras que las epilepsias raras, como los síndromes epilépticos, clínicamente son graves, pero genéticamente son muy sencillos de diagnosticar porque están asociados con alguna mutación en particular, como lo veíamos ahorita. Ahora bien, vamos a hablar de neurodesarrollo, que también es una parte muy interesante de lo que nosotros como familia tenemos que saber en relación con el síndrome de Dravet. Les voy a presentar algunos estudios que encontré en internet. Este me resultó interesante. Es un estudio bastante nuevo, se publicó en el 2020 y habla acerca del impacto cognitivo, conductual y psicológico de quienes viven con síndrome de Dravet. Se aplicaron pruebas estandarizadas a los pacientes de acuerdo con su edad y en el caso de que el paciente no pudiera contestarla, pues se evaluó directamente la respuesta con los cuidadores o las familias. Fueron alrededor de 45 pacientes de 2 a 30 años de edad
Y me encanta porque nos dice, bueno, nosotros pensábamos hasta el primer año que teníamos un niño neurotípico. ¿Qué quiere decir neurotípico? Que nosotros íbamos cumpliendo con los hitos del desarrollo, lo que les comentaba ahorita. Hay toda una literatura que nos dice a los tantos meses debe de girar la cabeza, a los tantos meses debe rodar en la cama, a los tantos meses debe empezar a balbucear, debe enfocar la mirada, debe tratar de agarrar un objeto. Esos son los hitos del desarrollo. Y cada uno de estos hitos nos va dando el escalón para el siguiente hito en el desarrollo. Por eso primero detenemos la cabeza o sostenemos el cuellito, luego nos podemos sentar, luego podemos gatear y luego podemos caminar. Pero no voy a poder caminar si no sostengo el cuello, por decir algo. Sin embargo, al llegar alrededor de los 2 años, empezamos a ver que hay un enlentecimiento de este desarrollo psicomotor. O se hace más lento o de plano nos regresamos, que es lo que les comentaba. Ya estaba caminando y ahora resulta que no se puede quedar sentado, ¿no? Por decir algo. Empezamos a entrar a sala de urgencias con crisis recurrentes y además de esto empezamos a presentar problemas de atención. Se empieza a presentar ya la parte del déficit de atención. Empezamos a ver también que hay problemas de lenguaje, que tiene dificultades para socializar y que presenta una discapacidad intelectual. Ya estamos hablando de un pequeño que puede estar ya integrándose a una escolarización, ya sea con la escuelita, con el vecinito, etcétera, y notamos esa diferencia entre nuestro hijo los demás niños, y esto es importante entenderlo. Ahora bien, es importante también comprender que así bien el síndrome de Dravet tiene muy claro sus características y sus comorbilidades, la presentación es independiente en cada quien. Vamos a tener un impacto significativo dependiendo de la edad en la que debutó con las crisis. ¿Cómo fue la edad? Porque puede decir cuántos hitos del desarrollo alcanzó antes de empezar con las crisis o cuáles no alcanzó porque empezó por las crisis. ¿Qué frecuencia y qué intensidad presentan las crisis? ¿Cuál es el tratamiento farmacológico que estamos llevando a cabo? ¿Y cuál es el tipo de mutación? También eso tiene un gran impacto. No van a funcionar igual todas las mutaciones de genes. Entonces, esto es la información que el médico le va a servir para poder establecer la clínica y la guía de tratamiento. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar en un pequeño que tiene síndrome de Dravet? En cuestión de lenguaje, vamos a ver que tiene dificultades para comunicarse, dificultades para hablar, incluso dificultades de integración sensorial. A veces no puede integrar bien todo lo que está ocurriendo. Tiene dificultades cognitivas, empezamos a ver este retraso o se hace más lento su desarrollo. Puede tener deficiencias en su sistema autónomo, puede tener problemas de crecimiento y de nutrición, puede estar clasificado dentro del espectro autista y problemas de conducta que vamos a también a revisar ahorita. Entonces, no quiere decir que vamos a tener todos. Insisto, esto no es para alarmarnos, es para conocer y para poderle dar retroalimentación a nuestro médico acerca de qué es lo que nosotros estamos percibiendo. Imagínense ustedes un niño que empieza a tener problemas de comunicación, que no puede verbalizar lo que está sintiendo, lo que le está pasando, pero que además tiene habilidades motoras comprometidas porque empieza a caerse, empieza a tener problemas ortopédicos, problemas odontológicos, dificultades de movimiento y de equilibrio. Esto va a tener un impacto en sus habilidades de la vida diaria. Va a tener dificultad para vestirse solo, para comer, para poder interactuar con los demás. Va a venir aquí una complicación en su gestión de emociones porque es difícil gestionar mis emociones si no entiendo lo que me está pasando. Además, no olvidemos que está en contacto con las emociones de toda la familia, que también esto forma parte importante de la ecuación. Va a afectar su capacidad de adaptación. No va a ser tan fácil para él poderse adaptar a nuevos entornos y a nuevas situaciones. Entre un 26 y un 42% de quienes viven con síndrome de Dravet son diagnosticados dentro del espectro autista a lo largo de su vida. Es un porcentaje alto. Se presenta también el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y todo esto trae como consecuencia que el paciente también presente trastornos del ánimo. Puede tener depresión, puede tener ansiedad, puede tener apatía, incluso siendo un niño o siendo un bebé. Esto es algo que nosotros tenemos que estar comentando, estar al pendientes y siempre mantener esa comunicación con el médico. Y además va a tener problemas de sueño. Entonces, imagínense un niño que aparte no duerme y que tiene todas estas complicaciones, ¿cuál es el impacto que va a tener también en la familia y en el cuidador? Por eso tenemos que tenerlas claras, por eso tenemos que tener planes alternativos para saber cómo lo vamos a manejar. Es importante entender
que nosotros vamos a tener un periodo de tiempo para poder llegar a tener un diagnóstico certero. Cuando hablamos de epilepsia pueden ser hasta 5 años, cuando hablamos de un síndrome puede ser todavía más difícil o puede ser más sencillo si caemos en las manos de un neurólogo que puede identificarlo rápidamente y podamos validarlo tal vez con una prueba genética. Esto nos va a llevar a tener que generar una estrategia. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para poder trabajar con este paciente pediátrico? Y algo muy importante va a ser contar con una valoración neuropsicológica. En un mundo ideal, cada uno de nosotros iría a tener una valoración neuropsicológica inmediatamente cuando es diagnosticado. La realidad es que no ocurre así, pero esta valoración neuropsicológica nos va a permitir entender qué competencias se están viendo comprometidas, cuáles no están comprometidas y con qué podemos trabajar en particular con este pequeño. Y esto es cíclico, ¿eh? Porque vamos a estar identificando constantemente variantes, vamos a estar identificando nuevos tipos de crisis, nuevas apariciones de síntomas que no tienen que ver con la epilepsia, pero sí con complicaciones para la vida diaria y vamos a tener que volver a generar una estrategia y vamos a tener que volver a hacer una valoración neuropsicológica. Entonces, tomemos esto en cuenta porque esto nos va a permitir crear como nuestro propio mapa del tesoro para entender cómo tenemos que ir trabajando con nuestro paciente. Estos son trajes a la medida, no hay una guía que nos diga esto es lo que tienes que hacer, sino que tendremos que irlo adecuando conforme nuestro hijo, que a lo mejor lo diagnosticaron a los 2 años, vaya cumpliendo 8, 10, 15, 20, etcétera. Ahora bien, lo más importante dentro del síndrome de Dravet es que podamos trabajar en conjunto como un equipo de 360 grados. Por supuesto que el paciente al centro, pero no perder de lado a la familia, las necesidades que también la familia tiene, entender esta necesidad de apoyo de los papás, de los hermanos, de los abuelitos, cómo podemos darle a la familia esta oportunidad. Intégrense a los grupos de autoayuda, busquen este trabajo conjunto. Es importante saber qué sí puedo tener en control de la enfermedad y qué no. Trabajemos muy de la mano con nuestro médico tratante. Seguramente él va a tener también una red de especialistas con los cuales nos podemos apoyar. No descartemos la institución. Muchas veces me dicen, no, es que estoy consultando en el Seguro Social y la verdad, pues no, no. Pregunten, siempre hay trabajadoras sociales, siempre hay psicólogas, siempre hay terapeutas. Acerquémonos, demandemos también a lo que nosotros tenemos derecho. Apoyémonos en todos los aliados como Amena, que pueden tener estas sesiones bimestrales, que tenemos los videos de Amena Neurociencia y que nos permitan a todos trabajar como un conjunto, buscando siempre lo mejor para el paciente. Ahora bien, es importante que nosotros entendamos que cuando recibimos el diagnóstico, muy probablemente para nosotros representó un trauma, un shock, como decimos, algo que no nos esperábamos y nos puede haber dejado paralizados. En otro de los videos de Amena también hablamos acerca del proceso de duelo de la psicóloga Elizabeth Kubler-Ross. Ya hablamos de cada una de las etapas de duelo. Es importante trabajarlo como familia, entender en qué fase del proceso de duelo nos encontramos, entender que este proceso de duelo también va a ser cíclico porque vamos a ir perdiendo capacidades, vamos a ir perdiendo competencias y lo voy a volver a empezar con negación y voy a volver a pasar con la negociación y me va a volver a dar coraje y me voy a volver a deprimir hasta que pueda llegar a la fase de aceptación. También es importante entender que el proceso de afrontamiento no es solamente del paciente. El proceso de afrontamiento incluye también a los papás, a poder hacer esos cambios en la expectativa de vida que teníamos e incluye también a la familia. Por ahí encontré un artículo muy interesante que se llama Las voces de los hermanos, que habla justamente de los hermanos olvidados dentro de la familia, porque nuestra atención se enfoca en el paciente que vive con epilepsia y perdemos un poco de vista lo demás. La buena noticia de todo esto es que no lo tienen que hacer solos. Recuerden que ir a terapia no los crea ni los destruye, solamente nos transforma. Tenemos que aprenderlo, así como aprendimos a caminar, a cocinar, a cambiar un pañal, a tender una cama, podemos aprender a gestionar, podemos aprender a entender y podemos recuperar o desarrollar estas competencias que nos permitan tener la mejor calidad de vida posible para nosotros y para nuestro entorno. Pues eso es todo de mi parte, licenciada Norma. Le agradezco mucho a la comunidad de Amena por la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy.
Muchísimas gracias, psicóloga Adriana, y la verdad por todo lo que haces por la comunidad amena, tanto en las sesiones en vivo como en Neurociencia Amena. Muchísimas gracias a Laboratorios UCB por hacer posible este episodio, también muchas gracias. Y recuerden que en la descripción de este episodio, en YouTube, en Spotify y en iVoox pueden encontrar el currículum de la licenciada Adriana Macías Baiman. Muchas gracias y pues hasta la próxima. Gracias, que estén bien todos.